El amor excluye al temor. Queridos hermanos, seguimos en esta celebración gozosa de la Navidad. Este signo indiscutible del amor que Dios nos tiene. Porque Dios no nos creó de casualidad, ni porque se sintiera solo o porque no tendría nada que hacer, sino para compartir su ser, para dar y para darse. Es como cuando uno se enamora, quiere compartir esa alegría y esa euforia con todo el mundo. Un enamorado no concibe que haya tristeza, y cuando la hay, la siente menos. Ya lo decía Rafael en aquella canción de Ana Magdalena y de Manuel Alejandro. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, confundir la noche con los días, olvidar la muerte y la tristeza. De ese amor es el que nos habla hoy San Juan. Escuchemos con atención. Queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros ha llegado a su perfección. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros lo reconocemos y creemos en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios alcanza su perfección en nosotros en esto, en que tengamos confianza el día del juicio, porque como Él es, así también nosotros seremos en este mundo. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto excluye todo temor, porque el temor mira el castigo, y el que teme no ha llegado a la perfección del amor. Si Dios nos amó así, dice el texto. Pero ¿cómo? Preguntamos, ¿cómo es así? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cuál es ese así? Ya lo decía yo al inicio de esta reflexión, entregándose, haciéndose uno con nosotros, para que nosotros seamos uno con Él, despojándose de su categoría de Dios, aceptando la muerte, y una muerte de cruz, aceptando la condena y el desprecio aún en su inocencia. ¿Nos queda claro a qué se refiere el texto cuando dice así? Bueno, pues si Dios nos amó así, pues esa es la forma en que debemos amarnos de unos a otros. En el equilibrio de la personalidad juega desde el no me siento importante, yo no soy nada, demostrando una bajísima autoestima, hasta lo contrario, una autoestima saludable que se manifiesta en una valoración positiva de uno mismo, confianza en las propias habilidades y una actitud resiliente, quiere decir que se acomoda a los desafíos de la vida. El reto para la mayoría de nosotros es tener una autoestima adecuada y actuar como si tuviéramos una autoestima baja. Me explico. En una junta de trabajo en la que se nos da una sugerencia para el desarrollo de un proyecto, o se nos piden sugerencias para el desarrollo de un proyecto, tomar una actitud
de, aún sabiendo y reconociendo que mi idea aporta mucho al proyecto propuesto, soy capaz de no imponerme y dejar que otras ideas, quizá no tan buenas o quizá no tan rápidas o quizá no tan eficientes, prevalezcan sobre la mía. Mi autoestima es alta porque valoro y reconozco la bondad de mi idea, pero actúo como si fuera baja sin insistir en ella ni imponerla, como si no fuera importante, lo que haría una persona con baja autoestima. Normalmente, fíjense ustedes, nos engañamos pensando que si esas cosas no se hacen, que si las cosas no se hacen como decimos, no habrá mejor manera de hacerlas. Y nadie, mejor que uno mismo, es el que las puede hacer bien, desde luego. A Dios no lo vemos, ciertamente. ¿Cómo saber entonces si estamos cerca de Él? San Juan nos lo dice, amando a los demás. Un ejemplo muy burdo, pero gráfico, ahí les va. Vas caminando por la calle, te cruzas con una persona desconocida. Ante esto puedes tomar dos actitudes. 1, ignorarla y cruzarte con ella de la misma manera que te cruzas con un poste o con un perro o con un árbol. O 2, voltear, mirarla a la cara y darle los buenos días o buenas tardes o buenas noches. En el primer caso, pues no te acercas a Dios. No amas al otro, lo castigas con el látigo de tu desprecio, o peor, de tu indiferencia. Pero en el segundo caso caminas junto con el Señor, porque Él es Padre de todos, por ende somos hermanos, y como tales, pues merecemos ese pequeño detalle de saludarnos, ¿no es cierto? Y eso, pues estamos hablando solamente en el caso de saludar. ¿Cuántas interacciones tenemos con diferentes personas durante el día, un día normal? ¿A cuántos hermanos, a cuántos, o con cuántos más bien actuamos, con cuántos actuamos como hermanos de todas esas personas? Ojalá que esto nos ayude a abrirnos más a los demás y evitar la tentación de quedar bien con el Dios en el templo, en la comunidad parroquial o en la intimidad de mi relación personal con Él, aunque nos portemos mal de todas maneras. Puede ser que según yo seamos muy cuates y resulte que ande como a 3 cuadras del desfile. Para estas cosas es que contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Dejémonos llevar por Él. Muchas veces nos damos cuenta inmediatamente después de hacer o decir algo que la acabamos de regar. Pues hay que ofrecer una disculpa en el momento. ¿Cuántas otras sentimos el impulso de decir o hacer algo y nos reprimimos y no lo hacemos? Me refiero a cosas favorables para los demás. Bueno, pues el Santo Espíritu siempre nos va a inspirar actos y palabras edificantes, no los reprimas, ¿no? Como aquel que llegó todo apesadumbrado a su casa. ¿Qué te pasa? Es que estuve a punto de ayudar a una persona a cruzar la calle. Y luego, no, pues me dio vergüenza y me las aguanté. Así que ahora podemos entender mejor estas palabras. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Nosotros lo reconocemos y creemos en el amor que Dios nos tiene. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios, pues no solamente es decir las palabras, no solamente es creer en esas palabras que están escritas en el Evangelio o en las enseñanzas en el Catecismo. Creer significa aceptarlo y reconocerlo como Salvador y comprometerse a actuar de la misma manera que Él lo hizo. No se dice creo en Jesucristo de la misma manera en que creo que va a llover, o creo que fulanito o sutanita es una buena persona, o creo que ahora sí le voy a pegar al gordo de la lotería. Confesar a Jesús como Salvador es imitar su amor hacia los demás con el testimonio de la vida, prodigando palabras de consuelo, de regaño, de enseñanza, de ánimo, de paciencia, de cordura, de la misma manera que Él lo hizo.
parejo para todo el mundo. Jesús vivió 30 años en su pueblo, aislado, desconocido. ¿Cuántos años llevas tú viviendo también en tu pueblo? También aislado y desconocido. Bueno, Jesús después salió con la actitud de conocerlos a todos y actuar en favor de todos. Y nosotros, pues, ¿qué esperamos para hacer lo mismo? Y no es fama lo que buscamos, ¿eh? Para muchos Jesús era conocido, pero no sabían su nombre ni su cara. Tú también, que te conozcan aunque no sepan tu nombre, que te llamen como el Señor muy amable, la señora que siempre sonríe, el joven que es muy atento. No necesitan saber tu nombre. Eso es creer en Dios. Eso es permanecer en Él y por ende vivir tranquilo y en paz. En ellos, los que viven tranquilos y en paz, se van disipando los temores y se van sustituyendo por una confianza plena en Dios, en que los ama, en que los conducirá a la meta final. Ya no importa el cómo llegaremos allá, sino crecerá la confianza y el gozo de saber que llegaremos. El amor disipa el temor. Ama hasta que no tengas temor y permanecerás en Dios y Dios en ti. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.